ponen su nombre en el chat, por favor. Muy bien. Enciendan sus cámaras, por favor. Y nos habíamos quedado en el ejercicio en donde tenían que hacer una gráfica. ¿Sí? Pero en la página, en una de las páginas anteriores les dieron un ejemplo para hacer esta gráfica. No sé si alguno de ustedes se adelantó a hacerla o ninguna la ha hecho. ¿Qué página es? Creo que 120, 122, por ahí la tienen ustedes. 121, 122. 121 y 122. Bueno. Entonces, les dice que el presupuesto del 2017 fue, y les da varias cifras, ¿sí? Entonces, en la página anterior a esa, si no estoy mal, Salinas me mandó de que ya se les había como dado un ejemplo acerca de cómo hacer esa gráfica. La vamos a hacer igual, ¿sí? Ya la encontraron. Porque yo, en mi libro no tengo yo esas gráficas. ¿Sí? ¿Ya las vieron? Bueno, entonces díganme cuál es el primer dato que se les da ahí en el ejercicio. Bolsa de alimentos. ¿Y cuánto porcentaje le dieron? ¿O cuánto dinero? 127 con 30 centavos. Ah, vale. Entonces, vamos a ver cuál es el producto que menos dinero tiene y cuál es el producto que más dinero tiene. Y vamos a irlos ordenando del que menos al que más tiene. Y vamos a hacer una gráfica de barras, ¿sí? Entonces, podemos poner dependiendo de 0 a 25 quetzales o de 0 a 100 quetzales, dependiendo los precios de los productos. Entonces, hacia arriba irían los precios en quetzales y hacia un lado de la gráfica irían entonces los productos. Entonces, por ejemplo, 0, 25, 50, 75, 100 y hasta llegar al precio del producto más caro. Por ejemplo, si el producto o el servicio más caro fue de 1000 quetzales, tenemos que llegar hasta 1000. Entonces podemos dividirlo también de 0 a 50. 0, 50, 100, 150, 200. ¿Ya me entienden? Hacia arriba. Y hacia un lado ponemos entonces los productos. El más barato, no sé si es la bolsa de alimentos, entonces cuesta 127. El dibujo de la bolsa de alimentos va abajo y la barra sube hasta la cantidad de dinero que cuesta. ¿Ya me entendieron cómo van a hacer esto? Si el siguiente producto es, por ejemplo, la refacción escolar,
y por la refacción escolar dieron 50 quetzales. Entonces ponen el dibujo de la refacción escolar y la barra llega hasta el número 50. Si el siguiente producto es o servicio es el agua potable y el agua potable eran 150, hacen el dibujo del agua potable y la barra sube hasta el número 150. ¿Estamos? ¿Ya me entendieron cómo? Sí, muy bien. Ahora, el otro cuadro, el que tenían que hacer en el cuaderno, ¿ya no lo hicimos o sí lo empezamos a hacer? ¿O lo terminamos? El que era de la clasificación. ¿Cómo? Ya no lo terminamos. Ah, el de la clasificación de los egresos, ¿verdad? Ese era. Tipos de egresos. Ah, ok. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Este era, ¿verdad? Entonces, terminémoslo. Les voy a dar unos minutitos para que lo terminemos. Eso en el cuaderno. Sí, porque dice que no hay espacio para realizar este, sino solo el otro, el de los dibujos. Y hoy tendríamos que empezar e intentar terminar el último ejercicio que tenemos, que sería 121, 122, 23, 24, 26. Como en la página 125 tendrían el otro ejercicio. ¿Sí lo tienen? ¿Sí? Que es de poner el número en el paréntesis de la respuesta correcta. ¿Sí? Sí, Miss. Y luego hacer como un resumen de los gastos. Esos son los dos ejercicios que nos hacen falta, entonces tenemos que apurarnos. Hagan rapidito este esquema entonces en el cuaderno, o si tienen espacio en el libro, pues lo hacen en el libro. Perdón. Miss, no se le escucha.
Perdón, ahí está. La última clase que vimos fue la de transferencias corrientes de los gastos o los tipos de egreso del Estado, de los gastos de consumo, y tenemos los distintos tipos de gasto. Tenemos por objeto específico, que se divide en clasificación por objetivos específicos, clasificación funcional del gasto, clasificación, ahí era institucional, del sector externo, en clasificación económica, gasto corriente y gasto de capital. Otros gastos y otros conceptos sobre gastos son los de remuneración a personas, servicio de la deuda pública, pagos al sector público, pagos del sector externo, pagos del sector privado, compra de bienes y servicios. Y por último tenemos las transferencias corrientes, que son las transferencias al sector privado, al sector público y al sector externo. Para amortizar la deuda pública está la deuda interna, la deuda externa y la deuda con el sector público. En la inversión real tenemos los gastos que son programados para la inversión directa y la reconstrucción nacional. Entonces a eso se le llama inversión, porque a pesar de que se está gastando el dinero que se recauda, al final de cuentas se invierte en la mejora del país y eso va a traer como consecuencia que igual haya al siguiente año mejor recaudación fiscal. Ahora, vamos al ejercicio y dice, en los siguientes incisos coloque el numeral que corresponde en el paréntesis si considera que las definiciones de la izquierda corresponden a los de la derecha. Así lo tienen ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. En el número 1 dice... Bueno, vamos a leer primero las respuestas que son las de la derecha. Clasificación económica, defensas, obras públicas, programas, compra de bienes y servicios, clasificación institucional, transferencias corrientes, gastos públicos, clasificación por naturaleza del gasto, gastos públicos o del gobierno, clasificación por objetos específicos y gastos personales y materiales. Entonces dice número 1, sirven para la construcción y mantenimiento del Estado. Son gastos para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces la respuesta es gastos públicos o del gobierno. En el paréntesis de esa ponemos ahí el número 1. Dice gastos públicos o del gobierno. Número 2. Según la inversión instrumental, puede ser gastos personales y materiales. Ahí ponemos el número 2. Gastos personales y materiales. Número 3. Se le llama así a la erogación o gasto monetario realizado por una entidad del gobierno autorizada competente. Esto es los gastos públicos. Número 3, ahí donde dice gastos públicos ponemos el número 3. Son los gastos que el Estado tiene en forma inmediata. Por ejemplo, en salud, educación y vivienda. Entonces vamos a poner que son la clasificación por objetos específicos. Los gastos de clasificación por objetos específicos, ahí número 4. Se refiere a los gastos públicos, dice el número 5, de las instituciones o dependencias a las cuales se asignan los créditos presupuestarios en un determinado periodo para el cumplimiento de sus objetivos. Entonces, si son para el cumplimiento de sus objetivos, son
Clasificación institucional, donde dices clasificación institucional, ahí ponemos número 5. Ok, número 6. Permite identificar los bienes y servicios que se adquieren con las asignaciones previstas en el presupuesto y el destino de las transferencias. Permite identificar bienes, servicios. Clasificación por naturaleza del gasto, número 6. Clasificación por naturaleza del gasto. Ahí ponemos en el paréntesis el número 6. Entre esta clasificación están corrientes y de capital. Corrientes y de capital. Tenemos la clasificación económica. En el paréntesis de clasificación económica ponemos 7. Los gastos públicos se pueden dividir en defensa, obras públicas y programas. Defensa, obras públicas y programas. Número 9. Asignaciones de recursos financieros que se trasladan entre las instituciones. Asignaciones de recursos financieros que se trasladan entre las instituciones del sector público o fuera de él sin que exista contraprestación. Transferencias corrientes. Transferencias corrientes. Transferencias corrientes. Y la número 10 son los egresos que se dan por la utilización de bienes y servicios disponibles en el mercado, demandados por la administración. Sería compra de bienes y servicios. Número 10, compra de bienes y servicios. ¿Ya no tienen más preguntas ustedes? ¿Solo esas eran? ¿Sí? Sí, mi Ya no. correcto. Muy bien. En el 11 dice, con los gastos de consumo, transferencias corrientes y amortización de la deuda pública, elabore un resumen tomando en cuenta todos y cada uno de los factores en que se subdivide. Entonces dice, vamos a escribir, gastos de consumo, transferencias corrientes y amortización de la deuda. Tenemos esto de aquí. Espérenme. Transferencias corrientes. Vamos a poner transferencias corrientes. Son asignaciones de recursos financieros. Son asignaciones de recursos financieros que se trasladan entre las instituciones del sector público. Que se trasladan entre las instituciones del sector público. Se dividen de la siguiente forma. Se dividen de la siguiente forma. Sector privado
Dos puntos. Prestaciones. Prestaciones a empresas por concepto de contribuciones. Prestaciones a empresas por concepto de contribuciones. Sector público, dos puntos. Gastos que se trasladan del sector público. Gastos que se trasladan del sector público. Y sector externo. Los puntos son los gastos que se trasladan a otros países. Son los gastos que se trasladan a otros países. La amortización de la deuda pública se trabaja de tres maneras. La amortización de la deuda pública se trabaja de tres maneras. Deuda interna, gastos que se exoneran, a través del crédito del sector público. Gastos que se exoneran a través del crédito del sector público. Sector público, dos puntos. Si quedan atrás, me avisan. Sector público son gastos exonerados de capital de cualquier institución pública. Gastos exonerados de capital de cualquier institución pública. Deuda externa, dos puntos. Son deuda externa, pusimos, ¿verdad? Deuda externa, dos puntos. Gastos exonerados de capital a cualquier empresa privada o bancaria. ¿Me puede repetir eso? Deuda externa son gastos exonerados de capital a cualquier empresa privada o bancaria. Y ahí terminamos. Muy bien. Entonces, van a terminar de hacer bien su esquema que les comenté de la gráfica de barras. La colorean, la dibujan bien bonita, o si van a pegar recortes, pues lo hacen así. Y el día de mañana, si no estoy mal, les pondré su nota. Obviamente le toman foto, me lo mandan
Y mañana voy a estar, entre mañana y el viernes voy a estar subiendo la nota de los ejercicios que me mandaron. Si les hace falta algo, me lo mandan al correo, por favor, de los ejercicios que estuvimos haciendo del libro. ¿Se acuerdan que me lo estuvieron mandando al correo? Entonces todo eso vale puntos. Y yo mañana les voy a estar poniendo su nota. ¿De qué página es? Fíjese que yo no tengo las mismas páginas que ustedes tienen, pero los temas son... Desde ingresos públicos, yo lo tengo en la página 84, ustedes lo tienen como en la página 100, tal vez. Sí. Porque antes de eso, no, el pacto fiscal fue lo último que vimos el bimestre pasado. Entonces, donde En la dice 97. 97, desde la 97 hasta la 120, ¿cuánto hicieron ahí? 125. Ajá, todas esas. Ah, Ujú. eso. Bueno. Entonces, todas esas páginas supuestamente me las tuvieron que haber mandado al correo durante todos estos días que las estuvimos trabajando. Entonces mañana yo voy a revisar todo lo que me mandaron y voy a estar subiéndole su nota. ¿Sí? Entonces, eso sería todo. No sé si tienen dudas de sus tareas. Raúl, estamos en quinto perito. Es que no sé por qué las invitaciones que mandé esta semana, como que todas tenían la misma contraseña. Y no sé por qué los de tercero básico se han estado metiendo en las clases de quinto perito. O sea, me imagino que por la contraseña, pero no sé por qué los manda para sinceramente. Pero varios de tercero básico han estado ahí de chutingoros en los peritos. Bueno, entonces si no hay dudas, nos despedimos con esta y el viernes empezamos a ver posiblemente